Santi Sotés. La verdad es que, bueno, yo creo que muchos ya lo conocemos, afortunadamente, ¿no? Resumo su experiencia porque es amplísima. En 1988 empezó su carrera profesional como técnico. En el año 88, 1988, en resonancia magnética. En el año 2000, en resonancia magnética del Hospital Clínic de Barcelona. Durante esos años colaborando con hospitales privados como, vamos a llamarlo técnico de aplicaciones particular para mejorar protocolos, procesos, etcétera. Y desde 2018 totalmente dedicado a resonancia magnética cardíaca en el Hospital Clínic. Eh, Hoy nos va a presentar la sesión de manual básico en cardio RM. Y antes de que inicie la sesión, recordar a la audiencia que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Santi, adelante, cuando quieras. Vale, pues comenzamos. La intención de esta charla, en principio, cuando me dijeron de si podía dar una charla para el doctor Pedraza, que lo primero que tendría que hacer es agradecer la confianza que han tenido conmigo para realizar esta charla. Pues lo primero que pensé, dije, pues mira, hablaré de algo muy específico, hablaré de tal cosa que sea muy específica. Pero luego me lo pensé y dije, ostras, aquí hay gente que no han hecho una resonancia cardíaca en su vida. Entonces lo que hice fue hacer como un manual básico para resonancia magnética. El manual será muy básico porque yo lo hice como, por ejemplo, para hablar una hora de este tema y luego me enteré que solo tenía media hora, con lo cual lo hemos tenido que recortar bastante. Va a ser un manual muy básico para saber lo que hacemos. Entonces, cuando hacemos una resonancia una resonancia de cualquier parte del cuerpo, los planos principales serían el sagital, el axial y el coronal, como por ejemplo en el estudio del cráneo. Cuando hacemos el corazón resulta que no está en el centro del cuerpo, que está más bien hacia la izquierda, que además apunta hacia la izquierda y encima cae, con lo cual el axial, sagital y coronal no nos valen. Entonces lo que haremos es unificar los planos con los que hacen los cardiólogos cuando hacen una eco. Los planos principales de la resonancia magnética cardíaca serían el eje corto y luego los ejes largos, que serían el 2, 3 y 4 cámaras. A los cardiólogos no les gusta que lo presente así, pero sería una manera muy simple de decir cómo serían estos planos. Nos hemos olvidado de olvidar del cuerpo y solo nos vamos a centrar en el corazón. Entonces, el eje corto, hablando mal, sería como una especie de axial del corazón. El dos cámaras sería como una especie de sagital del corazón. El dos cámaras normalmente lo hacemos sobre el ventrículo izquierdo. El cuatro cámaras, que sería donde veríamos los dos aurículas y los dos ventrículos, sería como una especie de coronal del corazón. Ya digo que no gusta, pero es una manera muy de que la gente se quede cómo son estos planos. Y luego tendríamos el tres cámaras, que sería un oblicuo, no sería ni un 2 ni un 4, sería un entre medias. Ahora os explicamos un poco mejor, con más detenimiento. ¿Qué veríamos en el eje corto? Que parece un axial, pero bueno, ya no diríamos ni un axial, sagital ni coronal. Ahora hablaremos de eje corto, dos, tres y cuatro cámaras, o eje corto y ejes largos. En el eje corto vendríamos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, principalmente. En el dos cámaras, ¿qué vemos? Pues el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, veríamos la válvula mitral y esto de aquí que es la orelleta. Yo siempre digo que cuando vemos la orelleta, que es este pincho de aquí en un dos cámaras, es que lo tenemos bastante bien centrado. Y en este, pues además vemos que tiene un trombo, pero esto no sería anatomía. En el cuatro cámaras, que sería como el coronal, que ya no lo voy a decir más. Veríamos el ventrículo y la aurícula izquierda y el ventrículo y la aurícula derecha. Veríamos la válvula mitral, la tricúspide, y ya que está ahí, vamos a nombrar que está la aorta descendente, que pasa por ahí. En el tres cámaras, que sería esta especie de oblicuo, pues veríamos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la raíz aórtica, que esto sería, esto de aquí, sería como si fuera el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es por donde va a salir toda la sangre que entre por la aurícula, saldrá por el tracto de salida, que sería la raíz aórtica y la válvula aórtica. Y ya que está ahí, vamos a nombrar que se ve la aorta descendente, simplemente porque pasa. Y la válvula mitral, evidentemente. Entonces, nosotros para hacer una resonancia, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un equipo de resonancia, que en nuestro caso es una General Electric de 3 Teslas, Architect, y nosotros tenemos tres bobinas. Empezamos con esta bobina, que era la cardiodedicada, pero era una bobina muy rígida, que pesaba mucho
y además penetraba muy poco. Entonces solo funciona con personas delgadas y la clientela que tenemos nosotros en el hospital suelen ser más bien obesos, con lo cual cuando eran obesos dejamos de utilizar la cardio dedicada y utilizamos una bobina de body normal porque teníamos más señal. Después conseguimos que nos llegara la bobina manta, que sería esta, que es una bobina que no pesa, que es flexible. Lo que pasa es que nos llegó una bobina manta que en vez de una bobina manta era un edredón, porque es casi para cuerpo entero, es muy grande. ¿Qué más tenemos? Tenemos el PADI eléctrico. El PADI eléctrico es una herramienta que es como si le pusiéramos al paciente una espuma de estas como de silicona encima de la zona a estudiar, que nos va a ayudar para evitar ese artefacto que llamamos dieléctrico tan odiado por nosotros. Hemos de tener todas las herramientas posibles para intentar evitarlo. Evidentemente, como sincronizaremos con electro, necesitamos los latiguillos del electro, tenemos el pulsi. El pulsi es aconsejable. Es de buena costumbre ponerlo. Yo procuro, casi nunca lo uso. No lo uso porque entonces me obligo a tirar de latiguillo. Es mejor un electro hecho con latiguillo que simplemente un pulsi, porque el pulsi va a ir más retardado y no va a ir todo tan coordinado. Entonces, es aconsejable porque si te faltan el electro normal, pues tiras de pulsi. Pero lo mejor es intentar conseguir un buen electro con los latiguillos. Evidentemente, si ponemos contraste, material de venopunción y electrodos. Nosotros utilizamos unos electrodos que no son metálicos porque no tendríamos artefacto. Y esto es una pasta que utilizamos para preparar la piel para que haya mejor contacto del electrodo. Yo en principio no la usaba, no creía en ella, hasta que la empecé a usar. Y a partir de que lo empecé a usar, no la he dejado de usar. Tengo mucho más buena señal de electro con la pasta que sin la pasta. Si el paciente tiene pelo, pues le tenemos que rasurar. La cinta del monitor de la respiración. Cuando viene el señor de aplicaciones, dice, ponle la cinta. Y dices, ¿pero para qué? Porque así verás cómo respira. Simplemente la cinta es para ver que si se sale movida la imagen, ver que el paciente te ha respirado. A mí no me hace falta ver que el paciente me ha respirado para ver que una imagen ha sido el paciente el que me ha respirado, que no ha sido otro problema. Además, cuando pones un paciente en una máquina para hacer una resonancia magnética de cardio y dices, te voy a tener una hora, te voy a tener con ruido, te voy a hacer apneas y vas a tener que colaborar conmigo, cuantos menos cosas le pongas encima, menos se asustará. Evidentemente pondremos auriculares para insonorizar para que oiga nuestras apneas y le daremos el timbre de alarma por si tiene cualquier problema. Y utilizamos bomba inyectora para inyectar el contraste. Cuando llega el paciente, pues lo primero, identificación activa del paciente, que no nos equivoquemos de paciente, le explicaremos lo que tiene que hacer, le insistiremos en que tiene que colaborar con nosotros, que el 50% del éxito de la resonancia va a ser gracias a él, que nos haga bien las apneas, comprobaremos que no lleve prótesis incompatibles y que no sea, en nuestro caso, como es un 3 Teslas, que no lleve portador, que no se lleve DAI ni marcapasos. Nosotros en el hospital las resonancias con DAI y marcapasos por lógica, las hacemos en una resonancia de 1,5, puesto que lo va a achicharrar menos al marcapasos. Y sobre todo, esto lo pongo yo en todas las charlas, transmitir tranquilidad. Aunque tú veas atacado, cuando vayas al paciente, cambia, respira hondo y transmite tranquilidad. Si el paciente ve que hay tranquilidad, te va a colaborar, te lo has de poner de tu bando al paciente. ¿Cómo pondremos al paciente? El paciente lo tumbaremos encima de la mesa, boca arriba, de cúbito supino. Hay centros que lo hacen con la cabeza para adentro y nosotros lo hacemos con la cabeza para afuera. Pero un truqui, por ejemplo, que hay es, en vez de centrar bien al paciente, es colocarlo un poco hacia su derecha, con lo cual el corazón, que es lo que nos va a interesar, nos va a quedar más bien centrado dentro del imán. Los latiguillos, por ejemplo, los que tienen unas Siemens que van por Wi-Fi, al acercar el aparato del latiguillo en la máquina, en la pantalla que hay en el imán, ya les dice cómo colocarlos. Nosotros tenemos, en vez de Wi-Fi, tenemos cable. Yo soy partidario del cable, porque el cable no se va a estropear la Wi-Fi, no se va a quedar sin pilas, no falla nunca a no ser que lo cortes. Entonces, cada máquina tiene su sistema, pero en la nuestra ponemos tres electrodos puestos así y uno en el lateral. Y luego los electrodos, si nos fijamos, tienen negro, blanco, rojo, verde. De esto nos olvidamos. Por nuestra manera de adquirir el electro, lo que hacemos es, si os fijáis aquí, tiene una pestaña negra y dos tienen pestañas blancas. Serían como si fuera un polo positivo y un polo negativo. Y lo que hacemos es cruzarlos. Ponemos negro, blanco, negro y el otro blanco cruzado. Cruzamos los negros con los blancos. Da igual que pongamos negro, blanco, negro y blanco, que blanco, negro, negro y negro. Lo que hacemos es cruzar los cables y con esto conseguimos un electro que es de lo mejorcito que tiene nuestro equipo.
piensa que el electro, aunque sea para hacer una resonancia, cuando estás fuera de la máquina tienes muy bien electro. Cuando lo metes dentro del imán y sobre todo en un test Teslas, el test Teslas lo que te va a hacer es destrozarte un poco el electro. Necesitamos muy buena señal de electro. Entonces, vamos a poner, nosotros tenemos unos 30 protocolos de resonancia magnética cardíaca. Ahora voy a poner dos que, por ejemplo, serían los de infarto. El primero sería para un infarto antiguo, que ya lleve ahí instalado hace tiempo, y el segundo, infarto agudo. Vemos a los que no hacen resonancia cardíaca, unas secuencias que no nos suenan y encima unos planos que no tenemos ni idea. Pero los planos ya los hemos presentado. Hemos dicho que había el eje corto y los largos. Eje corto, dos, tres, cuatro cámaras. Pues aquí está la clave. Si nosotros hacemos centrar los planos principales de la resonancia, que serían estos cuatro, ya tenemos la mitad del éxito garantizado. Luego, aparte, veremos que unos se llaman cines, otros doble hierros, otras mapas. Pero si nosotros sabemos centrar, fíjate, aquí pone mapa de uno, tres cortes. Pues sabemos que este, en vez de coger todo el ventrículo, haremos solo tres cortes repartidos en el ventrículo. Si sabemos centrar, tenemos ya el 50% del éxito garantizado. Entonces, además podemos hacer muchas más cosas. Podemos hacer flujo, angio, FordiFlow, mil secuencias. Pero recuerda, este manual es muy básico. Es para darlo en media hora. Sería como la carta de presentación a los que no hacen resonancia de lo que podemos hacer con resonancia. Vamos a coger el protocolo de infarto agudo, que va a más cosas. La primera parte serían los localizadores. Esto sería el localizador de frecuencia, que luego lo explicamos cómo funciona, que lo hacemos nosotros en cuatro cámaras. Esto serían secuencias cines. Vamos a ver cómo bombea el corazón. Y esto todo junto sería la función. Normalmente a veces hay petis que dicen, queremos función y viabilidad. Pues lo que quieren es los cines y la viabilidad, el resto no lo quieren. ¿Qué más? Como es un infarto agudo, muchas veces dicen, a ver si tiene edema. Pues hacemos secuencias de doble IR o triple IR, depende. Nosotros utilizamos el doble IR porque nos queda bastante mejor que el triple IR. En el triple IR nos queda muy chulo, pero brilla todo. En cambio, el doble IR queda como más feo, pero lo que brilla, brilla de verdad. Sería el equivalente a los que hacen resonancia normal, al STIR cuando haces una columna. El edema lo vas a ver ahí. Luego hacemos mapas. ¿Los mapas para qué sirven? Los mapas son, o sea, todo el estudio de cardio es un estudio cualitativo, va a depender de la persona que lo mira, de que interprete si eso brilla más o brilla menos. Con los mapas pasamos de cualitativo a cuantitativo, puesto que podemos poner un ROI y nos va a dar un valor. Si ese valor es alto en T1, nos va a determinar, depende de qué patología. En T2, en mapa T2, pues si es alto, nos va a decir que hay edema y además cuantificamos el edema porque damos a un valor a ese brillo que nosotros decimos, brilla mucho, brilla poco. Aquí le pondremos un número, va a ser mucho más exacto. Luego, además, podemos hacer perfusión. La perfusión es una secuencia ultra rápida que en un RR, en un latido de corazón, nos va a permitir hacer, depende de lo rápido o lento que lata, pues más o menos cortes en diferentes planos a la vez. A veces nos piden muchos cortes en un paciente que late muy rápido. Pues la labor del técnico, en este caso, es conseguir que donde te daba dos cortes, conseguir que la máquina te dé cuatro, con herramientas ya que tú dominas de la máquina. Viabilidad precoz. Utilizamos la viabilidad precoz. La secuencia de viabilidad es con la que vemos por si hay cicatriz o hay infiltración dentro del miocardio. Pero si la lanzamos precozmente con tiempos de inversión muy altos, pues veremos si, por ejemplo, para buscar trombos, que es bastante habitual cuando hay un infarto y sobre todo si es grande. El T-Scout. El T-Scout sirve porque la secuencia de viabilidad le pondremos, lleva un pulso de inversión. Ese pulso de inversión lo va a poner el técnico. Aquí es donde el técnico se la juega. Entonces, el pulso de inversión, lo que intentamos cuando lleva contraste es anular lo que sería la señal del miocardio sano. Y solo veremos que brilla o que es hiperintenso el miocardio que no es sano. Para adivinar el tiempo de inversión, antes lo poníamos probando, haciendo probaturas. Ya tenemos una secuencia que nos lanza diferentes tiempos de inversión y, y escogemos nosotros el que nos va mejor. Esto sería la viabilidad. Lo haríamos unos mapas uno por contraste, que entonces ya con estos mapas, con los pre y post contraste, con una fórmula matemática, podemos calcular el espacio extracelular con un valor y opcionalmente hacemos una viabilidad en 3D. Vamos a hacer una resonancia rápida. Nosotros tenemos el paciente, lo tenemos puesto y hemos de encontrar el paciente en la máquina. Entonces hacemos localizado en tres planos single shot flash Spineco. Para los amantes de Siemens, pues sería el haste de Siemens. Nada, hacemos tres planos con una apnea. Ya sabemos dónde está el paciente.
Entonces, seguidamente hacemos una secuencia de fiesta axial, pero sin gatillar, puesto que no queremos ver que se mueve, solo queremos anatomía. La secuencia de fiesta es una secuencia de sangre blanca que nos da bastante anatomía. Entonces, ¿cómo lo centramos? Como si centramos un axial normal. Pero, por ejemplo, este paciente en el coronal está un poco oblicuado. Pues simplemente corregimos la oblicuidad y obtenemos este resultado, que sería una secuencia fiesta, sangre blanca, muy anatómica, que nos va a servir, estamos localizando, para tener una imagen anatómica de la silueta cardíaca. Seguidamente, este es el orden que yo uso. Seguidamente yo hago un localizador en dos cámaras. Este sí que lo haré ahí con gating, porque además veré cómo se mueve el corazón en sístole y diástole, y luego a la hora de centrar los cortes de verdad seré más preciso. Entonces, sobre la imagen axial, que más se parecía en cuatro cámaras, pues partiré el ventrículo izquierdo por la mitad. Es un localizador, ¿eh? Y obtendríamos una imagen así, que la tenemos en cine y vemos el movimiento en sístole y diástole. ¿Qué más? Seguidamente hacemos un eje corto. El eje corto cogeré aquella imagen del axial que se parecía en cuatro cámaras, junto a ese cine que ya tengo de localizado en dos cámaras y lo centraría aquí. Pero aquí ya veo que tengo esta otra oblicuidad, porque el corazón cae para abajo. Cogería la oblicuidad y haría un barrido de todo lo que sería el ventrículo. Aquí corregiremos ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, puesto que es un eje corto y sería como el axial del corazón y obtendríamos una imagen así. Esta es estática, no la gatillamos, porque si no, cada corte sería una apnea. Simplemente estamos localizando. ¿Qué más? Vamos a hacer cuatro cámaras. Yo para hacer cuatro cámaras cojo aquel cine que tenía el ventrículo de dos cámaras, lo parto por la mitad y en el eje corto que he obtenido me saldría así. Pero esto no sería un buen dos cámaras, puesto que el dos cámaras, el ventrículo derecho, hemos de intentar coger todo lo que podamos del ventrículo derecho. Le daríamos la inclinación que le toca y obtendríamos un cine que sería el localizador de un cine de mala calidad, pero que nos vale para localizar. Este también lo hacemos con gating, que así luego somos más precisos al centrar. Y vamos a hacer el tres cámaras. Yo el tres cámaras luego después del 4 porque simplemente lo que hago es copiarme el 4 que antes lo había ubicado así, me voy a la base y intento pillar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que sería la raíz aórtica. Lo inclino como iría la raíz aórtica y obtengo el tres cámaras. Pues ya tenemos los localizadores, ya tenemos un 30% hecho. ¿Qué más? Localizador de frecuencia. Nosotros el localizador de frecuencia lo utilizamos en cuatro cámaras y nos sale una imagen así. Si os fijáis, esta imagen, si la paro, aquí no vemos nada, tenemos un montón de artefactos. Si luego hacemos los cines con disparando esta frecuencia, nos va a salir así y va a ser invalorables. Entonces lo que hacemos es buscar a qué frecuencia ha disparado que tengamos menos artefacto. Y yo creo que sería esta. En cada imagen nos sale a la frecuencia que ha disparado. Nosotros nos la memorizamos. ¿Cómo disparamos esa frecuencia? En los equipos Siemens tiene una ventana en la que tú la puedes poner. En el General Electric lo que hacemos es disparar disparos con las secuencias que son susceptibles a artefacto dieléctrico, les disparamos haciendo un manual scan. En vez de scan, le damos a este guión, le damos a manual scan y nos aparece esta otra ventana. Entonces aquí teníamos la frecuencia delta, que es la que nosotros podemos variar. Si nos había dado un número negativo, correremos el cursor hacia la izquierda hasta que consigamos el valor y si era positivo hacia la derecha. Cuando tengamos el valor, si era menos 98, pondremos aquí menos 98, le damos al apply, done y disparamos sin dejar que la máquina sintonice. Entonces disparará siempre forzadamente a esa frecuencia. Y ahora vamos a hacer los cines de verdad. Antes habíamos centrado el eje corto con un axial y dos cámaras de localizador, pero ahora tenemos más localizadores. Tenemos el 2, el 4 y el propio eje corto. Entonces, lo que haremos es copiar el cine que habíamos hecho, el localizador que habíamos protocolizado antes, pero mirándolo sobre estas imágenes. Entonces, aquí más o menos vemos que está bien centrado, aquí está bien centrado, pero como nosotros en nuestro equipo no tenemos una herramienta que se llama sobremuestreo, para evitar artefactos de solapamiento, un consejo que doy es oblicuar el corte así, porque si no el brazo se nos va a solapar aquí. Si oblicamos la caja, el solapamiento se nos va a poner aquí, o el aliasing, bueno, el solapamiento, con lo cual no nos va a molestar. Eso es porque no tenemos una herramienta que se llama sobremuestreo que nos evita ese tipo de artefacto. Y aquí es como lo habíamos centrado en el cuatro cámaras, como habíamos localizado este eje corto. Evidentemente, esto no sigue el trayecto del ventrículo izquierdo. Corregiremos el trayecto,
y dispararemos la secuencia. El resultado sería este. Pensar que cada imagen es una apnea. De estos serían pues 8, 10, 14 apneas. Esto aquí vamos muy rápido, pero luego a la hora, verdad, cuando lo hacemos vamos más lento. Ya tenemos el eje corto. Vamos a por el dos cámaras. Lo habíamos centrado sobre un axial a pelo y habíamos obtenido este localizador. Ahora lo que haremos es mirar cómo lo habíamos centrado sobre el resto de imágenes. Aquí más o menos lo tenemos bien, pero si nos fijamos en el cuatro cámaras, no pasa por la punta del ventrículo izquierdo. Corregiremos la inclinación. Y en el eje corto lo que haremos es mirarlo de base para hacia punta, a ver si lo hemos centrado bien. Si os fijáis, esto es la aorta. Si lo centráramos así, nos saldría la aorta por aquí y a veces molesta. Lo que haremos si sale la aorta es simplemente corregirlo, darle una inclinación más horaria para evitar la aorta. Y comprobaríamos con el resto, ya que tenemos el cine hecho, corto hecho, que nos pase bien por la punta. Aquí lo daríamos por válido. Y este sería el resultado de nuestro cine en dos cámaras. ¿Qué más? Tres cámaras. Antes lo habíamos localizado con aquellos localizadores, pero ahora tenemos cines. ¿Qué haremos? Nos iremos al cine en eje corto de la base del eje corto y partiremos. A esto nosotros le llamamos la imagen de la pera, porque parece una pera. Aquí era mal 8 el muñeco de nieve. Lo que haremos es que parta el ventrículo izquierdo por la mitad y que pille bien el tracto de salida, la raíz aórtica. Sobre el dos cámaras comprobaremos que pasa por la punta, sobre el 4 comprobaremos que pasa por la punta y sobre el 3 yo tengo una manía, no me gustan las imágenes así inclinadas, me gusta que salgan planas. Entonces cambio la caja simplemente por estética mía, ¿eh? Para que me quede plano. Y aquí ya vemos el tres cámaras en el que vemos el tracto de entrada, que sería la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con la raíz aórtica y la válvula aórtica. Y hacemos cine cuatro cámaras, que antes lo habíamos localizado simplemente a pelo, pero ahora tenemos más cosas para centrarlo con más precisión. Tenemos un cine en eje corto, que comprobaremos que nos pase por la puntita esta del ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo por la mitad. Además, si nos vamos hacia la base del eje corto, podemos comprobar que no nos pise la válvula aórtica, porque si pisara la válvula aórtica, en vez de un cuatro cámaras, sería el famoso, por aquí le llamamos el famoso cinco cámaras de Soter, que sería, que soy yo. Sería cuatro cámaras más el tracto de salida, queda feo, no es un cuatro cámaras. Comprobaríamos que pase sobre la punta en dos cámaras y lo mismo, mi manía, que me salgan rectos. Corrijo la caja para que el cuatro cámaras me salga plano. Y aquí tenemos el cuatro cámaras que hemos explicado más o menos antes la anatomía que teníamos. Con esto teníamos la función, que sería con el que el cardiólogo podría evaluar, mirar lo que late, la función de eyección, la masa del corazón, si se mueve, no se mueve, ya sus cosas. Triple IR, como este paciente tenía un infarto reciente, pues quieren ver si tiene edema. Pues teníamos que hacer las secuencias que son doble IR con FAT o el triple IR. Nosotros utilizamos como primera elección el doble IR con FAT. Lo que he dicho antes, equivaldría al STIR de cuando hacemos una columna. Lo que haríamos es copiar el centraje de los cines, que serán los cortes que hemos centrado bien, y en el doble IR, en el eje corto, copiaremos el eje corto, copiaremos el 2, 3 y 4 cámaras, y esto sería la imagen obtenida. Es una imagen muy fea porque es en sangre negra y es toda muy oscura. Pero si lo veis bien en la pantalla, aquí vemos que brilla o nos parece que brilla, ¿vale? Entonces esto podríamos decir que es edema, pero esto depende del ojo con el que lo mira. Es una secuencia que es bastante artefactable por culpa de de si el paciente va en FA o no va del ritmo cardíaco. ¿Qué más? Podemos hacer secuencias, hemos hablado de secuencia negra, de secuencia sangre negra en doble IR, pero también tenemos en sangre negra en T1. Fijaros en este cuatro cámaras. Si lo paro y nos tiramos para aquí, aquí en la pared lateral vemos una cosa blanca. ¿Qué puede ser esta cosa blanca? Parece grasa. ¿Cómo podemos comprobar si es grasa o no es grasa? Pues la secuencia que nosotros vemos, la grasa hiperintensa en resonancia, sería el T1 y además podemos hacer T1 normal y T1 con fat chat, que nos va a anular la grasa. En el T1 normal esto brillaba, con lo cual nos da que podía ser grasa, pero además cuando le damos que un pulso o hacemos que anule la grasa, lo que aquí era blanco, aquí nos ha quedado hipointenso, con lo cual esto lo más seguro es que sea grasa. Con lo cual ya hemos apuntado un poco más al diagnóstico.
Mapas, hemos dicho, pasamos de una manera cualitativa a, a cuantitativa. Podemos poner un ROI y nos dará un valor. Los mapas no hacemos todo el eje corto. Nosotros en este caso, por ejemplo, haremos 3 cortes en eje corto. Podemos hacer un, dos, tres o los que te manden. Y hacemos normalmente eje corto y 4 cámaras o a veces 2 cámaras. El mapa T1 en eje corto. Pues lo que más aporta, lo más vistoso del mapa T1 son los colores. Nosotros, en nuestro equipo, cada equipo te da una tabla de colores que tienes antes de empezar a usar los mapas, hacer tu propia tabla. No vale la misma tabla mía a que si pusieran otra reso como la mía al lado, los colores serían diferentes. Entonces aquí vemos que el color normal sería el lila, pues esto sería normal. En cambio, aquí está naranja, que volví, que tiene el T1 elevado. Aquí tiene el T1 elevado y aquí tiene el T1 elevado en toda esta pared. Aunque el mapa T1 no sea para ver edema, con esto ya podemos decir que aparte de tener el T1 elevado, esto lo más seguro es que sea edema. Lo mismo en el 2, que vemos que tiene aquí esto súper alto y aquí sería el trozo de miocardio normal, y en el 4 lo mismo, normal, elevado. La secuencia para ver edema, por eso, es el T2. Vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer un T2. Si os fijáis, aquí verde, verde sería el normal. Y aquí en azul, si os fijáis en la gráfica, está elevado. El tiempo T2 en un mapa T2 elevado indica que hay edema. Pues y ahora ya confirmamos la regla. Lo habíamos hecho en el doble IR, lo hemos visto en el T1, aunque no fuera la secuencia, y lo confirmamos con el T2. Aquí lo mismo, fijaros, todo esto está edema. Que además luego el cardiólogo podrá poner un ROI y cuantificar el abasto de ese edema. Y lo mismo en 4 cámaras. Vale, ¿qué más hacemos? Cines y flujos de la válvula aórtica. Vamos a hacer unos cines. La válvula aórtica la veíamos en el 3 cámaras. Para centrar un cine en el 3 cámaras, yo sobre una imagen sola soy incapaz, necesito una que sea ortogonal o perpendicular. Haremos un cine perpendicular a este y esta es la imagen que tendríamos resultante. Y esto sería la válvula aórtica, que es donde está la flecha que se mueve. Para hacer un cine de la válvula aórtica, ¿qué haremos? Pues cortaremos por ahí. Podemos poner un, dos o tres cortes. Este sería el resultado del cine. Y aquí la explicamos. Esta sería la válvula aórtica. ¿Y qué vemos? Aquí esta válvula aórtica diríamos que tiene 3 velos, o es trisvalva. ¿Por qué? Porque tiene 3 velos y además cuando abre, esos 3 velos abren. Aquí la vemos abierta. Cambiamos el cine y cambiamos de válvula. Vemos otra válvula que en vez de abrir así, parece un pez cuando abre la boca. Será una válvula aórtica bivalva. ¿Por qué? Esto es la válvula y tiene 2 valvas y además abren poco. ¿Qué va a pasar con la primera que abre bien? Que el flujo de sangre va a pasar a una velocidad normal. Cuando la válvula aórtica no abre bien, la sangre va a pasar a toda pastilla. ¿Cómo podemos comprobar si la sangre va rápido o no? Haciendo unos flujos. La secuencia de flujo es una secuencia en la que nosotros le decimos que la sangre va a pasar a cierta velocidad y si la sangre pasa a más velocidad va a ser incapaz de leer esa velocidad. Esto, que por un lado sería un defecto, es la principal ventaja de esta secuencia, porque si nosotros le decimos que va a pasar a 200 y no nos la lee, quiere decir que va a pasar más. Lo que haremos es repetir la secuencia diciéndole que va a pasar a 250, a 225, 250, hasta que dejemos que tener este artefacto que se llama aliasing. Si esto fuera 250, quiere decir que la velocidad de sangre que pasa por aquí es de 250 o menos. ¿Cómo los centraremos? Pues depende del médico. Muchas veces para cuantificar el flujo lo centramos por encima de la válvula, por encima de los velos. O sea, aquí en la unión esta, que parecía una botella de Coca-Cola. Pero a veces nos piden que hagamos el flujo en la válvula, incluso a veces por debajo. Normalmente hacemos la válvula aórtica y la pulmonar, pero hoy solo explicaremos la aórtica por falta de tiempo. La imagen resultante sería esta. Nos daría una imagen anatómica y esta imagen que sería lo que hemos visto antes. Como no nos da sin quiere decir que nosotros hemos puesto un valor y que la sangre está pasando por debajo de ese valor. El valor lo tenemos ya establecido. Vamos a poner contraste. ¿Qué vamos a hacer? Podemos no hacer nada, poner el contraste, esperar 7 minutos y hacer la viabilidad, 7, 8, 10 minutos, aconsejablemente 10. Podemos hacer una secuencia de perfusión, podemos hacer un QRM o un FortiFlow. En este caso lo que haremos, aprovechando que ponemos el contraste, tenemos una secuencia de perfusión y un FortiFlow. La perfusión la hacemos en eje corto en 3 cámaras. Y lo que haremos es copiar, ya que los tenemos, los cortes de los mapas, pero los haremos invertidamente. Porque en vez de hacer un 2 3 los haremos que vayan de punta hacia base. Porque así como la sangre va a venir en dirección de aurícula a ventrículo, como cada vez que haga el corte le llegará sangre fresca que no estará contaminada por la frecuencia del corte anterior.
En este caso vamos a hacer los tres planos. Haremos tres cámaras, cuatro cámaras y dos cámaras. ¿Cómo lo lanzamos? Antes de lanzar la perfusión, primero hacemos una de prueba para asegurarnos que estamos en el sitio y no tenemos artefactos. Entonces, antes de inyectar, comprobamos la secuencia y en vez de disparar, darle el scan y disparar el contraste, lo que hacemos es tener la máquina preparada para disparar. En cuanto tenemos la luz verde, quiere decir que a la que le demos disparamos. Yo lo que hago es disparar primero la percusión y seguidamente el contraste. ¿Por qué? Que no sea que dispare el contraste y me falle la secuencia. Entonces yo disparo la secuencia, dejo que pase una fase, compruebo que la secuencia funciona y disparo el contraste. Prefiero perder una fase a perder toda una secuencia. Y este es el resultado de la perfusión, en la que vemos cómo entra el contraste, vemos que esto está blanco, aquí está negro. Donde está negro, lo vamos a poner que vaya rápido, hacemos cuatro cámaras, vemos lo mismo, es que nos falta tiempo. Y aquí en el dos cámaras, ¿qué veríamos? Ahora lo paro. Pues veríamos que el contraste ha llegado, que aquí hay un trombo que es negro y que aquí esto es como si hubiera isquemia, que aquí el contraste no ha entrado. ¿Qué puede ser esto? Pues lo más seguro es que sea obstrucción microvascular. Como hemos visto un trombo, la secuencia por excelencia para ver un trombo sería hacer una secuencia de viabilidad precoz con tiempo de inversión muy elevado. Lo que haremos en un barrido en dos, tres, cuatro cámaras. Lo hacemos en single shot porque es una secuencia ultra rápida que nos da buen resultado. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues vemos la pared del miocardio normal, entre comillas, y esta que no ha sido, que no le ha llegado contraste. Aquí esta zona negra le ha llegado contraste, no le ha llegado contraste. ¿Por qué? Porque hay obstrucción microvascular. Aquí veríamos el trombo y aquí veríamos la obstrucción microvascular esta que decimos. Esto sería el trombo y esto sería la obstrucción microvascular. ¿Qué ha pasado? Que está obstruida, y como está obstruida no le llega riego sanguíneo. Por eso ha quedado negra. ¿Qué vamos a hacer también? Podemos hacer una secuencia en 4D Flow. 4D Flow es como lo que hecho antes de los flujos en 2D, pero vamos a hacer en 4D, que serían las tres dimensiones del tiempo y las tres dimensiones del espacio más el tiempo. El 4D Flow, para explicarlo de una manera rápida, sería como este mapa, que sería el mapa del tiempo de un día de España. Aquí todos vemos que hace poco viento, aquí hace más viento, y aquí en el estrecho hay algo que estrecha, y resulta que todos somos capaces de decir, hostia, aquí hace bastante viento. Pues lo mismo nos va a pasar en el 4D Flow. Nos va a dar una imagen así, en la que nosotros vemos con colores en donde la velocidad es más alta y con vectores vemos el tracto de cómo circula la sangre. Esto era una válvula bivalva que lo que hacía era que el chorro de la sangre salía a toda pastilla, rebotaba contra la pared de la aorta, por eso la tiene dilatada, hacía un remolino y luego subía. Es una imagen muy vistosa. ¿Por qué nos va bien también el FordiFlow? Porque si hemos hecho mal los flujos, luego el cardiólogo lo puede reconstruir los flujos. Aunque nosotros les hayamos centrado mal, con el FordiFlow, luego él lo puede reconstruir y centrarlos donde él le interese. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la viabilidad, pero para hacer la viabilidad necesitamos saber aquel tiempo de inversión en el que la secuencia de viabilidad le tenemos que poner para que el miocardio, donde nosotros anulemos la pared del miocardio sana. Dispararemos, nos dará varias imágenes con tiempos de impresión diferentes. El trabajo del técnico es escoger cuál es la que mejor invierte, bueno, la que mejor anulamos el miocardio. Escogeremos ese valor y se lo pondremos a la secuencia. Y entonces lo que haremos, tenemos tres tipos de secuencia de single shot. Hay de viabilidad. Tenemos la single shot y la MDE, que es su padre es un fiesta. La single shot no es casi nada dependiente de que el paciente te colabore. Es la secuencia a escoger cuando un paciente no colabora, puesto que aunque la haga respirada, te va a quedar bien. Pondremos el tiempo de inversión adecuado y esto, por ejemplo, estas 15 imágenes o 10 y 15, pues las hemos hecho en dos tacadas. O las podíamos haber, en dos tacadas volviendo apneas, o las podemos haber hecho respirando. Nos pueden salvar un estudio, puesto que aquí vemos que esta trozo de pared de miocardio está sana y aquí está hiperintensa. Pues yo ya podría decir que soy un tecnicucho, ¿eh? Que aquí hay infarto o hay cicatriz. ¿Qué más? Podemos hacer la viabilidad MD, lo que está basada en fiesta. Esta nos va a dar bastante mejor calidad que la anterior, lo único que aquí cada corte va a ser una apnea, pero si observáis o se ve en la pantalla, tenemos bastante mejor calidad que la otra. Esta sería la de elección, pero si el paciente no colabora, haremos la single shot, que es muy rápida, incluso la podemos hacer respirada. ¿Qué más? Pues haremos lo mismo con los otros cortes, los ejes largos, copiamos la posición, dos, tres, cuatro cámaras, con los tiempos de inversión adecuados. También hay que decir que el tiempo de inversión de la secuencia de viabilidad, conforme va a pasar el tiempo y depende de la patología que tenga el paciente, como la pared del miocardio irá lavando contraste,
Nosotros tendemos que ir corrigiendo el tiempo de inversión. Normalmente, bueno, normalmente no, siempre lo hemos de ir aumentando. Hemos de ir fijándonos en cómo nos quedaba la anterior. Y aquí sí que vemos que tiene un cicatrizón. Aquí el trombo que veíamos antes, cicatrizón y el trombo que veíamos antes. ¿Qué más podemos hacer? Mapas de unos por contraste. Con los mapas de unos con contraste más los precontraste, que obtenemos también un mapa de colores, el cardiólogo pondrá un ROI en la zona de interés y mediante una fórmula que hay matemática, que os podría explicar, pero no hay tiempo, nos daría la relación del espacio extracelular. Un espacio extracelular normal sería de un 25 para abajo. Un espacio extracelular anormal podría decir que se han roto las células de los mitocondrios del corazón y se convierte en espacio extracelular. Cuanto más espacio extracelular, más fastidiado está el paciente, por decirlo de una manera. Y aquí lo podemos decir de una manera cuantitativa. ¿Y qué más podemos hacer? Va, la virguería. Podemos hacer una secuencia de viabilidad en 3D. En esta el paciente irá respirando y gatillamos el paciente, tanto respiratoriamente como cardíacamente. La secuencia es larga, puede durar de 5 a 15 minutos, la adquiríamos a los 15-20 minutos de haber puesto el contraste, normalmente dura 7 minutos, y el resultado del 3D es bueno porque si nos queda bien y el paciente ha estado quieto, luego el cardiólogo o el radiólogo que informe la prueba, a posteriori con el enfermo fuera y con una consola mediante un estudio de MPR, podrá reconstruir lo que era el 3D, orientándole los planos que le dé la gana, si la presión de tener que sacar al paciente porque el paciente ya está harto, porque van dentro, una hora dentro de la máquina. Entonces lo podemos reconstruir con grosores, orientaciones, podemos hacer lo que nos dé la gana con el 3D. Esto lo utilizamos para ver miocardio, pero también es muy útil para cuando hacen una ablación de venas pulmonares, puesto que las pueden ver si hay fibrosis o no en las venas pulmonares, porque también brillaría. Y con esto y un bizcocho me he alargado un poco, pero yo he cortado aquí la sesión. Si queréis podemos seguir viendo el vídeo, que así se reconstruye, pero tenía muchas más cosas, pero he cortado porque solo teníamos media hora. Eh, Santi, perfecto. Yo creo que es suficiente con lo que has comentado. ¿Te quedan muchas más diapos, Santi? Ah, tengo más. ¿Puedo? ¿Sigo? Yo, Básicamente he obviado los flujos de la arteria pulmonar, que es la que a la gente le cuesta más. a ver, yo si quieres podemos hacer un minuto más, 2 minutos más, pero como hay Vale, bastantes preguntas, hago los flujos, si queréis. venga, venga, sí. Un Bueno, minuto más, Santi, gracias. esto es un spoiler que pondré luego. Flujo de la válvula pulmonar. Pues lo que necesitamos es cortar la arteria pulmonar por la mitad. Entonces nos vamos a la imagen aquí axial, buscamos las venas pulmonares y donde se divide para dos, que para que os acordéis sería como una Y invertida, lo partiremos por la mitad y obtendremos una, bueno, podemos poner un corte, yo pongo un corte, pero si no estáis seguros, podéis poner 2 o 3 cortes los que os haga falta. Y nos daría imagen más o menos como esta. La válvula pulmonar es esto de aquí. A veces cuesta de ver, pero por anatomía más o menos estar ahí, a no ser que sea un estudio de Falot. Para poner un flujo, lo que hemos dicho antes, yo con un solo corte soy incapaz de poner una secuencia centrada bien. Necesito ese corte y uno perpendicular. Pues lo que haremos en esta secuencia del tracto de salida del ventrículo derecho, cortarlo por la mitad, podemos poner 2 o 3 cortes, yo pongo uno, para mirar cómo iba la orientación, si está orientado horario o antihorariamente. Y el flujo lo centraríamos más o menos aquí, así. Aquí estaría la válvula mitral, aquí estaría la válvula mitral. La manera, este está un poco, lo teníamos que haber corregido un poco más horario, este corte de aquí, para que vaya perpendicular al tubo. Y en este lo tenemos orientado antihorario para que vaya perpendicular al tubo. Y esta sería la imagen resultante. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿La pulmonar o la aorta? Anatómicamente, esta sabemos que es la aorta y esta es la pulmonar. Pero cuando no tenemos claro, porque no sabemos la anatomía, como nosotros sabemos que el corte lo hemos centrado súper bien centrado en el tubo, si hacemos así, sabemos que el del centro es el de la pulmonar. Pero vamos, por anatomía sabemos, porque la gente dice, hostia, ¿cuál es cuál? Pues esta es la pulmonar y esta es la aorta, por anatomía. Pero si no, ¿tú dónde has centrado? ¿Dónde has puesto el corte del centro? La pulmonar, te va a salir en el centro. Y esta salida de imagen de flujo, como no hemos salido al aliasing, pues hemos aceptado el flujo y porque lo tenemos estandarizado. Si con un flujo estándar, por ejemplo 160 aquí de velocidad, nos hubiera dado aliasing, teníamos que ir subiendo y deduciríamos que hay un problema.
y con esto ya está. Tengo más cosas, pero ya está. Aprovecho, hago un spoiler, que todo esto que habremos dado en media hora, en noviembre hacemos un curso dedicado a resonancia magnética, que las cosas están súper explicadas, súper al detalle, que es una semana, que aquí tenéis el curso y las fechas. Ya está. Excelente, Santi. Excelente presentación, darte la enhorabuena. Se nota muchísimo el dominio que tienes de resonancia magnética y obviamente de la cardíaca, en la que llevas tantos años. Yo creo que la calidad de la sesión ha sido inmejorable a nivel de imagen, la explicación perfecta y, como siempre, demuestras una gran capacidad docente. O sea que muchísimas felicidades, Santi. Gracias. Eso que ha sido como muy atropellado, ¿eh? Pues más mérito todavía, ¿eh? Si te parece bien, procedemos a leer las preguntas, que creo que hay bastantes, ¿vale? Mm. Vamos a ello. Mira, la primera pregunta es, buenos días, Santi. ¿Las secuencias de 4D Flow sustituyen a las de flujo 2D? Bueno, cuando te venden, el que te vende la secuencia de 4D Flow, lo primero que te dice es que pondrás un volumen, como hemos visto aquí, y te olvidarás de hacer flujos en 2D, porque se podrán reconstruir a posteriori. Pero esto es una medio verdad. ¿Por qué? Porque al 4D Flow nosotros también le ponemos la velocidad a la que va a circular la sangre. Si nosotros no hemos hecho un flujo en 2D antes y no nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, la velocidad a la que pasaba el flujo por la válvula aórtica o la pulmonar, en vez de ir a 200, que es más o menos como lo tenemos estipulado, iba a 300 o a 400 porque tenía insuficiencia, el artefacto aquel de aliasing que nos daba en el flujo 2D lo vamos a tener también en el 4D, con lo cual vamos a tener aliasing y vamos a ser incapaces de leer el flujo por ahí. Primero haremos el 2D, veremos que todo está normal y si no está normal y hemos tenido que aumentar la velocidad en la secuencia del 2D, también lo tenemos que hacer en la de 4D. Otra manera sería poner una velocidad muy alta en el 4D, pero ¿qué pasa si la pones muy alta en el 4D? Que los flujos lentos no te los va a leer, con lo cual vas a tener el mismo problema, pero a la inversa. Entonces, ellos lo que te dicen es que los vas a dejar de hacer, pero en realidad no los dejas de hacer. Primero haces el 2D y luego haces el 4D Flow, el 4D. Perfecto. Siguiente pregunta. La secuencia de 4D Flow, Mm. ¿qué da tanta información y es tan vistosa? ¿Cuesta mucho su adquisición? La secuencia 4D Flow es de las que menos cuestan o menos molesta al técnico hacerla. ¿Por qué? Porque la secuencia 4D Flow necesitamos que tenga mucha señal la imagen. Entonces, para aumentar la señal que tenemos en la secuencia, lo que hacemos es lanzarla con el contraste puesto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ponemos el contraste, a lo mejor hemos hecho un angio, pero hasta que no hacemos la viabilidad, hemos de dejar pasar unos de 7 a 10 minutos aconsejablemente, nunca antes de los 7 minutos, a no ser que sea un estudio por amiloidosis, que te cambia toda la científica del contraste. Entonces, como total, vas a estar esperando que pase el tiempo. Durante esa espera es cuando lanzamos la secuencia de FortiFlow, que normalmente dura de 6 a 7 minutos. Con lo cual, en vez de molestar, o no es que tarde, te ayuda a que te obliga a esperar esos 7 minutos o 8 a lanzar luego las secuencias de viabilidad. Es la secuencia que menos nos molesta a los técnicos. Y además, el paciente, como va respirando, estará ahí descansando. Tú paras, le dices, mire, ahora vamos a estar 5 minutos o 7, que la máquina hará ruido, usted bien quieto, que estamos adquiriendo, y ya ahora descansa. Y luego ya le queda la recta final, que será la viabilidad. Le das ánimos y le das un descansillo al paciente, pero aunque cueste 7 minutos, es la que menos nos cuesta, porque estamos aprovechando en tiempo que no haríamos nada. Perfecto. Siguiente pregunta también de secuencias. Hay varios tipos de secuencia de viabilidad, la single shot y la MDE. Por tu experiencia, ¿cuál es mejor? Las dos son buenas. La single shot tiene la ventaja de que la single shot dispara un pulso de inversión y luego se recupera ya sola. Y además es señal de radiofrecuencia e imagen, señal de radiofrecuencia e imagen.
tiene menos calidad que la MDE, bueno, Myocardial Glide Enhanced, que la buena que decimos, que está apoyada, su padre es una secuencia fiesta. La single shot, lo bueno que tiene es que si el paciente te dice, oiga, sáqueme, y estás haciendo la viabilidad, dices, aguántame 3 minutos. Y tú podrás salvar el estudio con una secuencia que no es tan buena como la MDE o la pata negra, digamos, la que es fiesta, porque la puedes parar respirando. Y dices, aguántame 5 minutos respirando, que te hago lo más importante que es el estudio, que sería la viabilidad. La MD o la apoyada en una fiesta tiene mucho mejor calidad que la single shot, pero es muy dependiente del paciente. Depende de que el paciente otra vez te vuelva a hacer bien la apnea. Además, la estás haciendo al final del estudio. El paciente suele estar cansado, tú te dedicas a animarlo, queda poco, queda poco, queda poco. Pero o sea, lo bueno de la MDE es que tiene muy buena señal de imagen y la single shot tiene menos resolución, por decirlo de una manera, pero te va a salvar el estudio. Luego, además, tenemos las secuencias PESIR, que no son tan dependientes, que lo tenemos en las dos, de que el técnico ponga bien el tiempo de inversión, pero lo mejor es apuntar bien con el tiempo de inversión. Pero vamos, la single shot tiene una ventaja que no tiene la otra y la MDE, la ventaja es que tienes mucho mejor calidad de imagen que la single shot. Pero la single Perfecto, shot muchas veces lo salva el estudio. perfecto, Santi, gracias. Otra pregunta también de secuencias. ¿Las secuencias de mapas pueden Mm. sustituir a las secuencias de viabilidad? Vale, esto es otra cosa que nos vendieron o me vendieron a mí un técnico de aplicaciones. Dijo, ahora harás mapas y te dejarás de hacer viabilidad, lo podrás hacer sin contraste, porque podrás poner un valor numérico y te dirá muchas cosas y además en vez de ser cualitativo será cuantitativo. Pues mentira, seguimos haciendo mapas y además hacemos la viabilidad. Porque, bueno, a no ser que sea un paciente que se niega al contraste, que sí que se intenta hacer con mapas T1, la viabilidad. Lo que pasa es que para adivinar el espacio extracelular de una pared de miocardio, necesitas el mapa T1 pre y el post, para luego, mediante una fórmula matemática, calcular el número de espacio extracelular que hay en ese miocardio. Pero cuando empezamos a hacer mapas nos lo vendieron así. Ya no harás viabilidad, ya no pondrás contraste. Y todos, hostia, ¿qué he hecho yo? Entre esto y el FortiFlow, olvídate del contraste. Pues no, hacemos lo de antes y lo de ahora. Pero que todo ayuda a dar un diagnóstico, ¿eh? Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué complicaciones más frecuentes os encontráis con los pacientes en RM cardíaca? La principal complicación, pues tenemos varios tipos de complicación. Una, cuando al paciente le dices que va a estar 1 hora ahí dentro metido, que lo que intentas es, pues primero, transmitir tranquilidad. Yo, la experiencia que tengo, por ejemplo, la gente, cuanto más fastidiada está y la gente mayor, son las que mejor nos aguantas este tipo de estudios. Cuando viene gente joven, pues se te mueven, no aguantan, se quejan. En cambio, la gente mayor que ha pasado una guerra y una posguerra, te lo aguantan todo. Complicaciones, pues complicaciones sería el tema de las apneas. Las apneas, que el paciente no haga bien la apnea, pero si tú lo entrenas y más o menos le explicas, la gente hace bien las apneas. Y la complicación principal, la que nos va a fastidiar el estudio, será el registro del electro. El electro, si no tienes un buen electro, pues el estudio te va a salir mal. Y después los pacientes que no van sincrónicos, pacientes que van arrítmicos, pacientes que van FA. Entonces, cuando tienes un paciente que va en FA, entonces ya tienes que sacar tus armas, que tienes muchas para intentar corregir eso. Es intentar hacer una secuencia muy rápida, con muchas vistas por segmento, quitar resolución, para que aquella secuencia, después tenemos una herramienta que se llama el detector de arritmias, pero lo único que te hará el detector de arritmias, si solo hay una arritmia, pues no leerá esa arritmia y leerá el ciclo resto normal. Pero si el paciente es muy arrítmico, al leer todo el rato arritmia, lo que hace es, en vez de hacer unos respire de 10 segundos o 8, como va leyendo arritmias, no lee y este no respire que tenía que durar 8, a lo mejor dura 30, no aguanta nada de 30 segundos. Entonces, la arritmia rejection es una herramienta que a veces funciona, pero muchas no. El truco está en intentar hacer una secuencia ultra rápida para que te lea el mínimo de extrasístoles o ciclos cardíacos que no vayan a ritmo. Pero el principal problema suele ser esto, o las frecuencias cardíacas altas. Cuando hay una frecuencia cardíaca alta, las secuencias también se quejan, les has de dar, o sea, lo que les quitas por un lado, porque la secuencia sería muy rápido, la secuencia es incapaz de hacer ese pulso,
en un RR o en dos RRs. Tienes que comentar RRs, tienes muchas herramientas cuando es una frecuencia alta. Vale, perfecto. Sigo que hay varias preguntas. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores técnicos más frecuentes en la realización de RM de cardio? Mira, el principal error son las prisas. Cuando la gente va por prisas, o sea, yo siempre cuando tengo a alguien al lado digo, no corras. ¿Cómo que no corras? Digo, no, no has de correr. Primero, a las prisas vas a agotar al paciente. Si agotas al paciente, el paciente no es una máquina de hacer apneas. Entonces, cuanto más corras, se te va a agotar y aquello que tú habías ganado porque habías corrido mucho, te va a salir un corte movido y lo vas a tener que repetir. Con lo cual, dale tiempo al paciente. Después, céntralo bien. Yo soy muy metódico. Parece que sea un enfermo con una enfermedad de TOC, porque procuro ser, siempre hacerlo todo con los mismos pasos. Yo reconozco una resonancia cuando la veo en la pantalla y digo, mira, esta la he hecho yo o esta no la he hecho yo. No porque la mejor y peor, porque la hago a mi manera. Por ejemplo, cuando la viabilidad, hostias, que tengo prisa y he de correr, y en vez de esperar 7 8 minutos o 10 minutos, que sería lo aconsejable, empiezo a tirar viabilidad a los 4 minutos. Pues la has fastidiado, porque la pared miocardio no estará bien empapada, aquello no será estable, empezarás a hacer la viabilidad con un tiempo de inversión, pero como aquello no se ha estabilizado, no se ha empapado bien esa pared miocardio, te irá cambiando muy rápidamente el tiempo de inversión, te irás quedando corto y tendrás que irlo cambiando. Tendrás que parar la secuencia e ir corrigiendo. Entonces, el principal error, sobre todo, son las prisas. Los cortes no suelen ser, que es tan complicado, dos, tres, cuatro cámaras, no suelen ser un problema. Principal error es la prisa o el no ser metódico. Perfecto, Santi, gracias. Siguiente pregunta. ¿En tu experiencia es posible conseguir una RM de cardio de calidad en un tiempo menor de 30 minutos? Puf, pues mira, de momento te digo que no. Yo las he hecho, ¿eh? Yo he hecho resonancias en hace 15 años, por ejemplo, con una resonancia que tenía más años que yo, había hecho resonancias en 35 minutos. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos unos protocolos establecidos, que es lo que solemos hacer. Pero si, por ejemplo, tienes el cardiólogo o la persona que va a informar esa resonancia y te digo, no, 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 a este, por ejemplo, hazme unos cines y una viabilidad. Hostia, pues tienes medio mundo ganado. Esa sí que la puedes hacer en media hora. Y si además te dicen, por ejemplo, para ganar tiempo, en vez de poner el contraste, esperar 7 minutos, hacer la viabilidad, por ejemplo, hazme los ejes largos sin contraste y el eje corto, ponle el contraste y mientras hace el eje corto lo vas adquiriendo y cuando llegues a la viabilidad ya habrán pasado los 7 minutos y lo haces. Depende de las condiciones del juego, depende de las normas, pero vamos, en media hora haríamos un estudio bastante función, viabilidad y si quieres un 4D Flow jugándonosla a que no, para poder tener flujos, a que luego no tengamos aliasing. Se podría hacer, pero no es lo normal. Con la inteligencia artificial que decíamos antes, por ejemplo, lo que perdemos mucho tiempo, por ejemplo, es en el hacer los cines en eje corto. Cuando probamos la reconstrucción esta, la de inteligencia artificial, pues hacíamos ejes cortos en cine en 2 y 3 apneas. Nos ahorrábamos 10 y 11 apneas o 12, con lo cual ganábamos mucho. Pero depende, son las normas del juego las que te van a permitir correr más o correr menos con la misma calidad. Vale, perfecto. Acabaremos con un par de preguntas que vamos mal de tiempo. La primera es de Carmen Benavides. ¿Cómo conseguisteis vuestros valores de referencia para los mapas T1 y T2? ¿Con Ah, cuántos pacientes o eran voluntarios sanos? pues eran voluntarios sanos. Cuando trajimos la máquina, pues lo que hemos dicho, que por ejemplo yo tengo la máquina aquí y mañana me montan la misma máquina allá. Los valores de los mapas de esta máquina, aunque la otra sea el mismo modelo, mismo todo, no van a ser los mismos. Entonces lo que hicimos fue buscar 50 voluntarios para hacer mapas en T1 y en T2. De vez en cuando a algún paciente también le hacíamos mapas para comprobar lo que no era normal. Al principio nos costó bastante conseguir voluntarios porque a nadie le gustaba, pero un día una compañera, digo, mira, de paso te voy a hacer unos cines para poner el caramelo y veremos cómo se mueve tu corazón, además de hacerte unos mapas. Pues aquella justo dimos la casualidad de que le vi la válvula órtica rara, le hice unos cines de la válvula órtica y resulta que tenía una aorta bivalva.
A partir de que descubrimos que una compañera tenía la aorta bivalva, pues todo el mundo se quiso ver la válvula aórtica. Entonces tuvimos un aluvión de voluntarios, pero hicimos unos 50. Perfecto. Última pregunta y pasamos a los comentarios de los expertos. ¿Cómo evitas o minimizas el tiempo de adquisición de las viabilidades? La hace Luis Domínguez. El tiempo de la viabilidad. El mm, tiempo de adquisición de las viabilidades, sí. ¿Cómo lo evitas o lo minimizas? Lo mejor es, cuanto más lo minimices, vas a perder calidad de imagen. Una manera de minimizar el tiempo de adquisición de la viabilidad, pues sería ponerle, en vez de, si el paciente te va a aguantar bien, una apnea un poco larga. Por ejemplo, si el paciente dice, mira, este paciente me va a aguantar una apnea de 16 segundos sin ningún problema, y resulta que tú de cada corte necesitabas 8 segundos para obtener cada corte, en vez de obtener la secuencia cada corte, la puedes obtener cada 2 cortes, harías pausas cada 2 cortes. Otra manera de minimizar el tiempo, aumentar las vistas por segmento de la adquisición. Pero si aumentas las vistas por segmento, vas a ganar que la secuencia se va a ser más rápida, pero vas a perder calidad, por otro lado. Otra manera de minimizar tiempo, pues bajar resolución, utilizar filo birrectangular, Perfecto. pero no es muy aconsejable. Muy bien. Y si no, utilizar la single shot, que de una tacada lo tienes todo. Genial. Pues finalizamos con las preguntas. Simplemente comentar que hay varias felicitaciones. Carlos Reguera, Nico Blair, Rita Pérez, Marta Soto, Verónica Sánchez, etcétera. ¿Vale? O sea que enhorabuena, la sesión ha gustado muchísimo. Gracias. Dar paso a los expertos. Doctora Prat, no sé si quiere aportar algún comentario. Bueno, yo más que aportar comentarios que ha hecho una sesión excelente, es una, felicitar a Santi, decir que personalmente es un honor trabajar y haber podido trabajar y aprender de él, hacer hincapié a los técnicos jóvenes que Santi es un ejemplo de que no se desanimen, que aunque la cardio de entrada puede no parecer difícil, Santi es un ejemplo de que se puede disfrutar con ella, es un gran docente y se puede aprender, ¿no?, trabajando en equipo, que animo a que, ¿no?, si hay un programa de cardio, se impliquen porque, como ha explicado Santi, cada día se aprende y, bueno, y felicitarle por su gran trabajo profesional y también, como has dicho tú, David, docente, porque la gente no nace enseñada y tenemos que, entre todos, formar a generaciones jóvenes para que, ¿no?, para que la técnica evolucione y funcione mejor. Muchas gracias, Santi. Gracias a ti. Gracias, doctora Prat. Doctor Pineda, ¿algún comentario que añadir? Bueno, darle la enhorabuena a Santi. Ha sido una presentación minuciosa de todos los parámetros que hay que tener en cuenta y sobre todo añadir nada, porque lo ha tocado casi todo, hacer énfasis en lo que ha dicho, que no hay que tener prisa. Sí que hay que hacer protocolos abreviados, pero no alargarse, pero no tener prisa para hacer una cardio-REM, porque después la calidad puede salir perjudicada. Y sobre todo no tener prisa a la hora de poner los electros, que un buen registro de electro es fundamental. Todo lo otro es importante, pero el inicio, a poner un buen registro de electro es fundamental. Eso es la clave para que salga bien el estudio, teniendo en cuenta esto. Como habéis visto, hay que dominar. Ojalá todos los técnicos dominasen como Santi. Con este dominio de la técnica realmente se nota, porque la cardio es una de las áreas donde el factor técnico es más determinante en la calidad de las imágenes. O sea que nada, Santi, enhorabuena y gracias por la presentación. Gracias. Perfecto, doctor Pineda, pues muchas gracias. Por último, dar paso al doctor Pedraza. Adelante, doctor Pedraza. Sí, nada, agradeceros a todos vuestra participación. Gracias, David, por tu excelente moderación. Gracias a ti, Víctor y Susana. Carlos ha tenido que salir. Habéis intervenido de una manera estupenda. Y Santi, yo creo que maravilloso. Yo creo que mejor no se puede hacer. Además, yo creo que subrayaría el hecho de que siendo tú todo el referente de cardio, has dicho lo primero, que tú continúas aprendiendo cada día. Eso es muy importante para el mensaje para los jóvenes, que a veces piensan,
ya no tengo que aprender. No, no, tú has dicho, yo cada día aprendo, yo cada día aprendo. Eso es muy importante, ¿eh? Y nada, porque estamos justos de tiempo. Muchas gracias. Seguro que David cuenta contigo y Víctor y Susana para siguientes sesiones. Y simplemente comentar que mañana tenemos a la doctora Gemma Forcada de Girona que nos va a hablar de HSA espontánea cortical. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias Santi, gracias David, y gracias Víctor, gracias Susana, Carlos que ya se ha ido y gracias Dani. Tengáis un gran día. Un saludo. Nos vemos. Adiós, Adeu. buenos días. Gracias, gracias, buen día.